En psicoterapia aprendemos mucho más de los errores que de los aciertos. Muy buenas tardes, colegas. Te saluda Carla Cabrera. Y como cada martes, tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, el día de hoy para platicarles algunas de nuestras experiencias que en nuestra juventud como terapeutas, bueno, pues atravesamos por ellas y nos dieron varios dolores de cabeza y queremos compartírselas realmente con mucho gusto y con mucho cariño para que ustedes no pasen por ese tipo de circunstancias. Un error que como psicoterapeuta yo cometía hace algunos años era trabajar con demandas de terceras personas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo inicié mi carrera de terapeuta, pues obviamente no tenía pacientes. Y entonces muchos de mis amigos doctores, muchos de mis amigos médicos me mandaban a sus pacientes porque acaban de atravesar por alguna cirugía o porque tenían alguna condición física, etcétera, etcétera. Y entonces de repente llegaban los usuarios a mi consultorio y yo les decía, ¿en qué les puedo ayudar? Y entonces los usuarios, los pacientes de repente me decían, pues es que me mandó el doctor, ¿no? Así como a ver qué es lo que tú me dices. Y entonces me costaba muchísimo trabajo realmente el hecho de poder entablar una conversación que realmente fuera terapéutica y que realmente fuera de utilidad para las personas. Misma circunstancia, el hecho de aventarme a trabajar, por ejemplo, con chicos adolescentes cuya demanda real era la de los papás o con niños sobre todo. Entonces, miren, por ahí hay un libro fantástico de Mara Selvini Palazzoli que se llama El mago sin magia, en el que ella dice que los psicólogos vivimos en una posición bien paradójica. Realmente dice, bueno, la ciencia de la psicología y la psicoterapia están primordialmente o en una gran mayoría de sus aplicaciones, bueno, pues están creadas para resolver problemas humanos, para ayudarle a las personas a resolver sus problemas. Y para eso estudiamos, por eso estamos en esta transmisión en vivo, por eso hacemos todas las publicaciones que hacemos, por ejemplo, para ayudar a nuestros colegas a que ayuden precisamente, aunque sea redundante, a los pacientes a resolver sus problemas. Pero ella también dice que para que nosotros existamos, es decir, para que la psicoterapia exista, la gente tiene que tener problemas. Entonces, en esta filosofía de que la gente tiene que tener problemas, las personas tienen que tener problemas para nosotros poder existir, entonces es que la recomendación aquí es que siempre trabajen con personas que los necesiten más a ustedes que ustedes de las personas, para que no les pase esto de, y no, pues es que me mandaron. Si eres psicólogo o psicóloga y trabajas sin un expediente clínico y en un lugar inadecuado, no lo hagas, colega. Les voy a contar una historia de mis primeros años en los que comenzaba a ejercer la psicología. Pues llegué a un lugar que era una casa que habían prestado los colonos de un lugar aquí cerca de Pachuca, y era una casa abandonada en aquel momento que habían improvisado como un consultorio psicológico para la comunidad. Y bueno, por supuesto, sin expediente clínico, porque en aquel entonces pues yo no sabía nada del expediente psicológico. Y recuerdo muy bien que se improvisó un espacio donde pues las sillas estaban un poco destartaladas para los usuarios, y se pretendía improvisar lo que era la privacidad con una cortina de baño de esas de plástico. Y realmente lo recuerdo como una experiencia muy traumática, porque yo me preguntaba si eso era hacer sesiones psicológicas. Y recuerdo que el primer usuario que llegó a la consulta fue un niño menor de edad, que precisamente va muy de la mano con lo que tú estabas comentando, pues el niño no quería estar ahí. Era llevado por su abuela. Peor la cosa, porque pues la abuela no tiene derechos legales Ujú. sobre su nieto. Y entonces pues por todos lados les puedo decir que esa práctica fue para mí un hito que marcó mucho mi carrera, y dije, esto no puede ser la psicología, creo que debemos ir más allá. Y la recomendación entonces, colega, es siempre ten un lugar que esté registrado ante la COFEPRIS, y siempre trabaja con un expediente clínico electrónico o en papel como lo conocemos. No trabajes bajo ninguna circunstancia con personas que no quieran estar contigo y en condiciones favorables para el trabajo psicoterapéutico. Ok, muy bien. Bueno, yo les voy a contar que mm, algo que como psicoterapeuta realmente me dio muchos dolores de cabeza fue el dejar que los usuarios, precisamente los solicitantes del tratamiento, tomaran el control del mismo, que los usuarios tomaran el control del tratamiento. ¿Y a qué me refiero? Me refiero
Porque, por ejemplo, o sea, como yo trabajaba con niños, de repente las mamás o los papás en su desesperación, porque realmente es una desesperación genuina de que sus hijos mejoren, de que su salud mental mejore, de que vayan mejor en la escuela, de que se porten mejor, etcétera, etcétera. De repente me decían, oye, te lo voy a traer 2 veces a la semana. O luego me decían, oye, ¿sabes qué? Quiero una sesión para mí. Y ahora quiero que veas a mi marido, porque no hace caso a las recomendaciones que tú das dentro de la terapia infantil. Y ahora que crees que te voy a traer a mi hijo adolescente. Y ahora quiero que nos apliques una prueba a todos. Entonces, realmente, por ejemplo, el hecho de no tener el conocimiento así muy, muy, muy bien configurado como para poder organizar la información de la sesión y entonces intervenir, pues realmente te pone en una posición de inseguridad y entonces a lo mejor con la finalidad precisamente de darle al cliente lo que pide, ¿no? De mantener el usuario y todo eso, entonces, bueno, pues les haces caso. Pero de acuerdo, por ejemplo, a la terapia centrada en el problema del Mental Research Institute, en este concepto de la capacidad de maniobra, entre más control tiene el usuario del tratamiento, menos control tiene el terapeuta del mismo. Y esto es una de las razones principales por las cuales, según ellos, los tratamientos fracasan. Y con toda la razón del mundo, las expertas, los expertos en las artes de la psicología y de la psicoterapia somos nosotros, somos nosotras, no son los usuarios. Entonces, los que deben determinar cuáles son los pasos a seguir desde la primera llamada telefónica, desde el primer mensajito de WhatsApp hasta el final del tratamiento somos nosotros. Y por el contrario, entonces, ahora sí, entre más control tienes tú del tratamiento, menos control tienen los usuarios. Y esa es la filosofía con la que nosotros nos movemos al día de hoy. Entonces nosotros les recomendamos precisamente que todo el control del tratamiento lo tengan ustedes si es que quieren, por ejemplo, no tener estos dolores de cabeza. Una situación que como psicoterapeuta me causó muchos problemas fue el no trabajar con un modelo definido. Les voy a platicar que cuando yo egresé de la universidad, pues realmente salí con una ensalada de conocimientos, pero no con un modelo teórico bien cimentado. Y como tampoco tenía dinero para estudiar una maestría, un posgrado, un diplomado, etcétera, pues los primeros años, pues lo que yo hacía era descargar de la red manuales que yo pensaba que le resolverían el problema al usuario que llegaba conmigo. Entonces, si un usuario me hablaba de que tenía depresión, pues descargaba un manual de depresión y así sucesivamente con los problemas que iba escuchando. Y bueno, pues eran bibliografías, manuales que solamente se iban quedando en el archivo porque pues ni terminaba de leerlos, solamente aplicaba aquellas técnicas que yo pensaba que podrían ayudarle a la persona, pero realmente no tenía la certeza de que estuvieran realizando cambios en sus vidas afuera del consultorio. Y eso me generó mucho estrés y mucho dolor de cabeza al concluir las intervenciones. Cuando terminaba mi jornada laboral, yo realmente llegaba a casa a dormir porque terminaba sumamente estresada y sin saber a dónde iría la próxima sesión. Entonces, para que a ustedes no les pase eso, colegas, siempre trabajen con un modelo que conozcan y hayan estudiado a profundidad, que realmente lo hayan puesto en práctica y que no haga ensalada de conocimientos porque esa revoltura que traemos en la mente los terapeutas, pues la podemos transmitir hacia nuestros usuarios y no les va a ayudar en nada. Ok, esta historia que yo les voy a contar a continuación también, para que no les pase, es más bien como no sé si es una segunda parte de lo que tú acabas de decir, Charles. Cuando yo comencé mi carrera de psicoterapeuta, yo trabajaba con un modelo psicodinámico, con el modelo terapéutico de Donald Winnicott, bajo la supervisión, obviamente, de una psicoterapeuta psicoanalista, pero de repente, como en toda esta ensalada de los modelos terapéuticos y de los conceptos, pues también estaba estudiando una maestría en terapia sistémica. Y todavía para acabar, peor el cuento, iba a terapia con una terapeuta cognitivo-conductual. Entonces imagínense la ensalada de modelo terapéutico que yo hacía, porque de repente como psicólogo, como psicoterapeuta, a lo mejor en tu afán de ayudar, pues haces esto de bajar manuales de la red, echas mano a lo mejor de las técnicas que ves en tus sesiones psicoterapéuticas, le haces caso a tu supervisor, etcétera, etcétera.
Pero al final, por ejemplo, aunque yo creo que a estos chicos con los que yo trabajaba, pues sí les pude ayudar, los papás estaban contentos con el servicio, etcétera, etcétera. Me da mucha vergüenza decirlo, pero lo voy a decir. Realmente, si ustedes me preguntaban qué fue lo que hiciste en la sesión y cómo lograste lo que lograste, yo simple y sencillamente no podría contestar, al menos en este momento de mi vida, yo creo que en aquel tampoco, cuáles eran las intervenciones que yo había realizado, con qué intención, qué es lo que yo quería lograr en aquel momento. Y como trabajaba, por ejemplo, con terapia de juego, pues entonces también cometí el error de pensar que entre más juguetes tenía, pues tenía más posibilidades terapéuticas, cuando siento que es al revés. O sea, por ejemplo, a ti te pueden gustar mucho los juguetes, te puede gustar mucho el origami, te puede gustar mucho los puffs, que están mucho de moda ahora para trabajar con los adolescentes, te puede gustar el trabajo, por ejemplo, con manualidades, te pueden gustar muchas cosas, pero todos estos accesorios, por ejemplo, los juguetes, las manualidades, el origami, etcétera, etcétera, deben subordinarse a un modelo terapéutico y jamás, por ejemplo, debes poner un objeto sobre con más jerarquía, por ejemplo, en cuanto a las intervenciones, que un modelo terapéutico. Te hacen una pregunta interesante, Gregory Márquez, gracias. Dice, ¿también aplica el control del terapeuta a la elección de las sesiones de los consultantes? La respuesta es que por supuesto que sí. O sea, creo que nosotros empezamos a controlar el tratamiento desde la primera llamada telefónica. Si, por ejemplo, no sé, una usuaria nos dice, tengo problemas con mi pareja, ¿no? Y entonces creo que la primera pregunta es, ¿qué es lo que te urge más resolver ahorita? ¿Algo tuyo o en pareja? Y entonces la usuaria, por ejemplo, ahí decide qué es lo que más le urge resolver. La usuaria quizás esté tomando la elección de tomar el tratamiento que a ella más le urge en ese momento. Y siento que es acertado porque es seguir el lenguaje del cliente, inclusive desde la filosofía del Mental Research Institute. Pero, por ejemplo, si de repente la usuaria viene conmigo y me dice, yo quiero terapia individual, entonces este proceso de terapia individual debe concluir como terapia individual. Y entonces, por ejemplo, creo que aquí nosotros sí somos muy claros con respecto de que el tratamiento va a durar 10 sesiones, que las sesiones se pueden llevar a cabo de manera semanal, quincenal o incluso cada 21 días, que tienen una duración específica de entre 60 y 90 minutos, al menos la primera sesión, que es un tratamiento que es llevado a cabo con conversaciones orientadas de manera científica. Y entonces la usuaria ya sabe, por ejemplo, cada cuándo, cuáles son los objetivos, ¿no? Que por ejemplo son los de atender precisamente la situación de la cual está preocupada en este momento. Es decir, el hecho, por ejemplo, de que tú controles el tratamiento no quiere decir que vas a hablar de lo que tú quieras o que vas a dejar de lado el lenguaje del usuario, lo que es importante para el usuario. Por supuesto que no. Pero, por ejemplo, la manera de llevarlo a cabo, es decir, qué técnicas vas a utilizar, a qué personas vas a citar, sobre todo qué documentos oficiales vas a requerir de la firma de la usuaria para poder llevar a cabo el tratamiento. Todo eso sí es parte del control del terapeuta, pero sí, o sea, inicia desde el principio, desde la primera llamada telefónica hasta el final de la conversación. Claro que sí, hasta el final del tratamiento. Respecto de esto, yo siempre uso una metáfora con nuestros alumnos y les digo, cuando tú vas a una revisión médica, te pones en manos del profesional de la salud. Él decide qué técnicas va a implementar, si te va a pedir análisis, si te va a revisar el pulso, la respiración, etcétera, etcétera. Y nosotros solamente le vamos a manifestar nuestra queja como usuarios. Lo mismo pasa con la psicoterapia. El psicoterapeuta debe estar totalmente listo para elegir la forma de intervención más adecuada de acuerdo a la problemática que se nos está presentando, el tratamiento, cuánto debe durar, porque sabemos que va a surtir un efecto positivo con tal plan de tratamiento. Entonces, es exactamente igual. Controlamos lo que tenemos que controlar, que es lo referente a la psicoterapia. Ok. Dice, en las primeras prácticas, recuerdo que todos pasamos por la etapa de divagar con toda la información que nos proporciona el usuario y posteriormente el no saber qué hacer con todo eso para trabajar, dice Rox. Totalmente de acuerdo, creo que todos pasamos por esa etapa en la que queremos tener toda la información, pero estamos tan ávidos de retenerla que al final de la sesión se nos fue toda la información y no supimos qué hacer. Esto de organizar la información creo que es una de las cualidades más importantes
de todo psicoterapeuta. Porque, por ejemplo, no sé, la información que puede ser relevante para un modelo psicodinámico es completamente irrelevante para un modelo de terapia sistémica como la terapia centrada en el problema, por ejemplo. Y al revés. O sea, el hecho de que tú veas los problemas en el aquí y en el ahora y que los concibas, por ejemplo, en términos de problemas e intentos de solución, a una psicoterapia psicodinámica o a una terapia cognitivo-conductual, pues no les va a servir absolutamente de nada. Entonces, sí es muy importante que un terapeuta trabaje con un filtro de información, que la organice y que a partir de ese filtro de información, pues sepa precisamente cómo intervenir de manera congruente con respecto a la información que ya organizó. Si no, o sea, si el usuario trae una ensalada en la cabeza y tú traes una ensalada en la cabeza, entonces el tratamiento pues va a ser una ensalada también y no va a resultar en un tratamiento exitoso. Otra situación que realmente es peligrosa para los usuarios y para el psicoterapeuta es seguir el tratamiento ante situaciones de riesgo sin elaborar una hoja de referencia. Y les voy a decir que esto a mí me ha pasado en los primeros años de práctica de la psicología porque no sabía detectar las situaciones orgánicas y por consecuencia las dejaba pasar. Y pasaba 2, 3, 4, 5 sesiones y realmente el usuario iba en retroceso en vez de avanzar. Entonces la solución es, bajo ninguna circunstancia trabajes. Cuando el usuario te manifieste ideas de morir, Entonces debe este, hacerle daño a alguien más. hacerle daño a alguien más, consumo de sustancias, violencia de género, si ya te lo manifestó, entonces tendremos que hacer una entrevista 100% clínica y referir con otro profesional de la salud que pueda ayudar en el caso. De lo contrario, vamos a estar dando vueltas en el mismo lugar y estamos poniendo en riesgo la vida del usuario y estamos poniendo en riesgo nuestra cédula profesional. Entonces, no queremos que nuestros usuarios pasen por esa circunstancia de sentirse atrapados en el problema sin poder salir. Porque como tú muy bien lo mencionas, o sea, las patologías de las situaciones de riesgo que son tres, las urgencias psiquiátricas, el consumo de sustancias y la violencia de género tienden a escalar. O sea, y por muy buen psicoterapeuta que seas, si no hay una evaluación, por ejemplo, de un médico psiquiatra para las urgencias psiquiátricas, si no hay una evaluación que es, inclusive que es una disposición oficial de la NOM 025, 028, 025 de psiquiatría y 028 de adicciones, por ejemplo, en el caso de las adicciones que requieres de hacer una valoración inicial para saber la gravedad del consumo o la gravedad de la situación psiquiátrica o la gravedad, por ejemplo, de la situación de violencia de género. Entonces, pues si tú continúas atendiendo este tipo de casos sin la hoja de referencia y sin la participación de un psiquiatra, de un adictólogo o de una unidad especializada de violencia, lo único que va a pasar con estos usuarios es que el problema va a ir avanzando y se va a deteriorar y puede terminar realmente en una tragedia para los usuarios y para el terapeuta. Dice Noralei Yáñez, realmente encontré mi modelo hasta que tomé los entrenamientos de Ah, psicoterapia 13. gracias. Muchas gracias por, por las flores. Y pues, colegas, se aprende mucho de los errores porque siempre los vamos a recordar. Yo les apuesto que al cometer un error, no lo volvemos a cometer nunca más en el futuro porque vamos a recordar dónde está la solución, mucho más que de los aciertos. Aprendemos mucho de los errores. Pero no queremos que a ustedes les pasen, así que les compartimos Esta experiencia, sí, ¿no? estas experiencias que habitualmente pues un terapeuta ya formado pues Así nunca dicen, no, comparte. yo nunca cometí errores, todos hemos cometido errores y es Sí. bueno hablar de ellos porque ya nunca se te olvidan, ¿no? Y si se los puedes compartir a otros colegas, a lo mejor que, pues, que van iniciando o que están en la licenciatura, ¿no? Para que no los manden, por ejemplo, a prácticas de campo, a instituciones que no tienen aviso de funcionamiento, que no llevan expediente, que no tienen supervisión, por ejemplo, si estás teniendo entrevistas clínicas, ¿no? O estás utilizando cualquier situación, cualquier herramienta de ciencia y tecnología con los usuarios y de repente no haces notas clínicas o si haces las notas clínicas, pero no llevan la firma del supervisor, entonces sí hay por allí algunos detallillos que hay que corregir, ¿no? Que hay que cuidar, por ejemplo, si tú estás empezando con las prácticas clínicas. Dice Yasmín, ante una situación de riesgo, ¿se debe activar algún protocolo de intento suicida? Por supuesto, está regulado por la norma 025. Especialmente tendremos que usar el formato de referencia que está marcado en la norma 004 también y tener un directorio telefónico a la mano con colegas psiquiatras o instituciones de salud pública donde podamos trabajar conjuntamente el caso.
En general, pues ese es el protocolo a seguir, pero por supuesto es un protocolo que debería entrenarse en todos los diplomados, maestrías, licenciaturas en México, pero desafortunadamente pues casi nadie nos habla de él. O sea, si hubiera un curso, cualquier curso, por ejemplo, que hable de las personas que quieren terminar con su vida, debería empezar por la NOM 025 de psiquiatría, ¿no? Con este procedimiento de mandar llamar al contacto de emergencia, hacerlo firmar la hoja de referencia, hacerlo firmar una solicitud de referencia para terceros. Y entonces ya ahí el usuario ya está asegurado, por decir así, por el contacto de emergencia, le das todas las recomendaciones para los cuidados que debe tener con el usuario y ahora sí ya lo lleva tranquilamente a la revisión con un psiquiatra y tú también puedes dormir tranquila. Sí, también nos pregunta Eduard de la Rosa, ¿es un problema cuando se ligan los modelos? Sí, por supuesto, es un problema para la mente del terapeuta en primer lugar y para el discurso que el usuario trae. Lo que va a pasar es que, pues, es como comer un taco al pastor Con con mermelada. cajeta, no, pues, no, quién sabe qué sepa. O sea, Sí, los modelos terapéuticos son métodos científicos que están probados, o sea, tienen su valía científica. ¿Por qué? Porque ha habido ensayos clínicos, porque ha habido muchas personas que publicaron ya muchísimos estudios con respecto de cómo es que los modelos terapéuticos son funcionan, ¿no? efectivos. Llevando a cabo una serie de procedimientos, una serie de intenciones del terapeuta. Entonces, si de repente empiezas a mezclar los métodos, pues estás empezando a trabajar desde nuestra perspectiva con algo que no es ciencia. Y peor se pone la cosa, mucho más sombría, cuando usamos modelos que no provienen del método científico. Entonces, imagínense, pues hacemos todavía una ensalada mucho más revuelta, pensaría yo. Dice Gregory otra vez, muchas Gracias. gracias Gregory. Cierto, dice, me ha sido muy difícil salir de situaciones en las que el usuario llega con muchos problemas. Solo pedirles que lo sinteticen o lo encasillen en uno solo si es que tienen relación. Pero, por ejemplo, una vez que desde mi perspectiva he notado cambios significativos y pareciera que ya no me necesitan o ya no necesitan de mi servicio, el consultante sigue pidiendo más sesiones y es como si cada sesión fuera única. Esto puede pasar mucho en usuarios que quieren seguir asistiendo a la sesión, pero realmente ya hubo un avance. Entonces, lo que nosotros estilamos hacer es preguntarle al usuario, oye, ¿y pues en qué te gustaría ocupar la siguiente vez que nos veamos? Y si nos dice que va a ocuparla en algo similar a lo que ocurrió en esta sesión, entonces le anticipamos que podemos tener una réplica de este último encuentro que acabamos de tener y se la espaciamos un poco más. Eso significa, es un mensaje implícito para los usuarios de que ya no nos están necesitando y de que ya pueden poner en práctica lo aprendido en sesión, pero ahora ellos solos. El hecho de tener un límite de tiempo también, por ejemplo, si tú dices el tratamiento dura de 1 a 10 sesiones, y entonces lo que hacían Richard Fish, Wickland y Siegel cuando estaban apenas creando el modelo este de la terapia centrada en el problema, cuando llegaban personas y les decían es que tengo 10 problemas, entonces Fish decía, a ver, vamos a resolver uno, el más importante, ¿cuál es el más importante? Y en eso nos vamos a enfocar porque nada más tenemos 10 sesiones. Y creo que eso es una buena forma, por ejemplo, de acotar el tratamiento, porque si tú trabajas la primera sesión con el autoestima del usuario, la segunda con un perro que se le murió hace 10 años, la tercera con que quiere ser mejor jugador de hockey y la cuarta con que tiene problemas con tu esposo, olvídalo. O sea, nunca va a Prosperar. ese tratamiento. Y creo que también tiende a hacerlos dependientes del terapeuta y no queremos eso. Queremos que ellos sean libres de tomar sus decisiones sin que nosotros los estemos acompañando y se vayan a su vida sin nosotros. Tam- Yo he visto unidades, por ejemplo, a donde hay expedientes que tenían 50 sesiones. O sea, hazme el favor, no tiene, o sea, no tiene mucho caso. Realmente, como decía Jay Haley, si la terapia va a ser efectiva, entonces la tenemos que llevar a cabo en un periodo de tiempo breve para poderle atribuir los cambios precisamente a la terapia. Porque si la terapia va a durar 10 años, 20 años, 50 sesiones, entonces ¿cómo sabes que la terapia realmente dio resultados? En cincuenta sesiones, en un año o dos, pueden pasar muchísimas cosas en la vida del usuario. Dice Marta González, ¿nos podrían recomendar un curso diplomado para aprender las normas? Lo quiero decir con mucha humildad, pero nosotros somos pioneros en integrar a nuestros diplomados las normas oficiales mexicanas y con mucha humildad también lo voy a decir, he tomado otros cursos y no hablan de ellas.
en general. Ahora se está estilando un poco más meter algunas normas, pero nosotros las metemos todo el tiempo en todos los diplomados y además pues las hemos practicado muchos años. Ajá. Gracias a la Secretaría de Salud que nos enseñó de normatividad. Dice Ade, ojalá puedan compartir técnicas para trabajar con mujeres en situación de violencia. De hecho, tenemos un curso que también integramos en los diplomados. Es un curso de 4 horas de la norma 046 que habla de cómo detectar el riesgo de violencia y qué hacer ante una situación de riesgo de esta naturaleza, que también integramos a los diplomados. Porque, por ejemplo, o sea, si tú detectas que hay una situación de riesgo con una usuaria, yo me atrevería a decir en esta sesión que el tratamiento con las usuarias de violencia, o sea, que sufren de violencia, dura una sesión. Sí, trabajamos un modelo, una forma de tratamiento que es de sesión única, que también es sistémico, con este autor que se llama Monty Bobble, que es un genio para hacer sesiones inmediatas y sesiones únicas. Sí, porque atiendes a la usuaria, notas el riesgo, lo evalúas, si es necesario, o sea, ya lo considera, bueno, pues mandas traer el contacto de emergencia y de inmediato le haces una hoja de referencia hacia una institución que sea especializada precisamente en atención a la violencia de género. Si tú te la quedas y dices, yo voy a trabajar con ella, que se empodere, la voy a hacer sentir más fuerte su autoestima, terapia, perdón que lo diga así, pero está muy de moda, esto de la terapia con perspectiva de género. Y entonces de repente la usuaria se crece y enfrenta al agresor. Un día el agresor le puede hacer, puede ir escalando la violencia y que inclusive esa violencia puede terminar con la vida de la usuaria. Entonces decimos que es de una sola sesión porque en tantito tú notas que hay una usuaria que está en situación de violencia de género, necesitas generarle una hoja de referencia hacia una institución especializada de acuerdo a las disposiciones oficiales de la NOM 046, precisamente de violencia de género. Y ese proceso de empoderamiento está genial y la teoría de género está genial. De hecho, la usamos para generar este curso de 4 horas. Pero toda mujer que vive violencia debe ser dotada de herramientas para que esté lo más protegida posible, legal, anímicamente, legalmente, de todas las formas posibles, y Médicamente. médica y económicamente, para que sus decisiones vayan siendo firmes. De lo contrario, vamos a tener un retroceso y la podemos poner en riesgo. Y toda esa red de apoyo habitualmente no la tenemos en la terapia privada, en el consultorio privado de psicología, la tienen las unidades especializadas. Así que bueno, colegas, muchas gracias por el favor de su atención, pero Gracias por sus preguntas. Mm, Durante los próximos 15 días vamos a tener a la venta un paquete de documentos del expediente clínico. ¿Y qué contiene? Bueno, este paquete contiene 6 documentos que son esenciales para todo el proceso terapéutico que va desde el aviso de privacidad, el consentimiento informado para sesiones presenciales, el consentimiento informado para sesiones en línea, la historia clínica, específicamente para trabajar con psicoterapia y terapia familiar, un registro precisamente de folio único para que tú tengas en orden tus expedientes y sobre todo una fórmula muy específica para realizar tus notas clínicas. Esos son 6 documentos y 5 que se refieren precisamente al tratamiento de las situaciones de riesgo. Estos documentos, ¿cuáles son? Bueno, pues son el formato de la hoja de referencia, la solicitud de referencia individual, la solicitud de referencia para terceros en caso de que el usuario no esté en las condiciones mentales o no es mayor de edad, un registro precisamente también para todas las referencias que tú hagas en tu consultorio. Nosotros decimos que 1 de cada 10 usuarios va a requerir de una hoja de referencia a partir de estas 3 situaciones de riesgo. Y una hoja de extensión de responsabilidades, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan, ¿qué hago si los usuarios no me quieren firmar las hojas de referencia? Bueno, pues ahí está ese formato también. Si ustedes tienen interés en este kit, en este paquete de documentos del expediente clínico, si nos ven por TikTok, bueno, pues dan a nuestro perfil, ahí hay un enlace para que nos contacten por WhatsApp o nos dejan un comentario. Si nos ven por YouTube, también van a los comentarios y ahí va a haber un enlace para poderlos poner en contacto con nosotros. Si nos ven por aquí por Facebook, entonces también pueden ir al área de comentarios o nos mandan un mensajito a través del mensajero de Facebook. Y con mucho gusto, con mucho, mucho, mucho gusto,
los atendemos. Este paquete también incluye un manual muy puntual con respecto precisamente de cómo manejar el expediente clínico en situaciones normales y en situaciones de riesgo. Colegas, muchas gracias por el favor de su atención, por su participación, sus preguntas, que agradecemos infinitamente. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto y que pasen muy bonito martes.